Hola niños, bienvenidos. Hoy vamos a descubrir un mundo mágico. Sí, un mundo mágico, a través de un libro mágico y único. El libro que ha transformado toda nuestra vida y todo nuestro mundo. Un libro que ha servido para que muchas generaciones y muchos pueblos lo tengan como referente y sea la fe, la base de su fe. Este libro llamado Biblia, la Biblia, que proviene del griego Tab Biblia. Este hermoso libro contiene los textos sagrados de los judíos. Hoy vamos a adentrarnos, a profundizar en él para poder transformar nuestra vida y conocer un poco más de Jesús, de ese Salvador que tenemos nosotros los cristianos. Vamos a descubrir en compañía de Jesús este libro llamado Biblia. Este libro está escrito en pergaminos, eso fue lo que encontraron nuestros antepasados, dividido entre Primer Testamento y Segundo Testamento. Aquellos rollos eran escritos por muchos profetas a través de la historia. Para los judíos es la base, a través de ese Primer Testamento, escrito en hebreo, con unos símbolos que son extraños para nosotros. Allí encontramos el nombre de Dios, el tetragrama. Ese tetragrama que fue utilizado para asignarle a Dios ese significado. Tenemos Adonai, Elohim y otros muchos más nombres que se le dan a Dios, mostrando tantos significados y tantas características de ese Padre que tenemos en el cielo. En cambio, los judíos tienen el sagrado libro del Corán. Allí encuentran grandes enseñanzas del Primer Testamento y el Segundo Testamento. Aquellos ancianos judíos se reunieron en el siglo III después de Cristo y escribieron algunas enseñanzas y a esto lo denominaron la Misná. También ellos crearon el Talmud. Los judíos hicieron comentarios a la Misná y esto recibe ese nombre de Talmud. Esto estuvo escrito en hebreo, la Misná y el Talmud. Niños, también es necesario que sepan que la Biblia contiene los textos sagrados de los judíos y de los cristianos. El tema que une todos estos libros es la historia de la relación o alianzas que Dios tiene con el pueblo o con el ser humano. Tanto los judíos como los cristianos creen que la Biblia es el libro de las alianzas. Tradicionalmente se divide en dos testamentos, el primero y el segundo. Una antigua traducción para la palabra hebrea alianza, la primera sección, el Antiguo Testamento. Relata la historia del pueblo elegido por Dios, el israelita, y todos sus tratos con Dios y todas las historias, y la esperanza de ese Salvador prometido llamado el Mesías. La segunda sección, y por la cual nos regimos los cristianos, es el Segundo Testamento, donde trata de la vida de ese Mesías, de Jesús, ese Mesías que es para todos nosotros Jesús vivo, Hijo de Dios. En la mayoría de las Biblias cristianas, el Primer Testamento sigue un orden diferente que en la Biblia judía. Los libros están agrupados según la Septuaginta o canon griego. Este fue compilado por un grupo de eruditos, de ancianos muy sabios, judíos, de habla griega, durante el siglo II a.C. Estos tienen 4 secciones: el Pentateuco, los libros históricos, los libros de poesía, sabiduría y los profetas. La Biblia hebrea, en cambio, se rige por el Primer Testamento. Fue agrupada originalmente en 3 secciones: la Torá, o llamada Ley, que son los primeros 5 libros, los profetas, que son 8 libros que continúan, y las Escrituras, que contiene 11 libros. Juntos hacen 24 libros, en vez de 39 como sucede en la Biblia cristiana, puesto que algunos libros fueron agrupados en libros únicos. Alrededor del año 90 después de Cristo, un consejo de rabinos judíos de Palestina reconoció oficialmente o canonizó esta agrupación, pasando a ser conocida como el Canon Palestino. El Canon Palestino se conoce también como las Escrituras o la Biblia judía. Este es el libro sagrado de los judíos. Los primeros cristianos dieron la parte inicial a la Biblia
con el nombre de Antiguo Testamento o Primer Testamento. Tiene 39 libros que fueron escritos en alrededor de 10 siglos. Los primeros 5 libros de la Biblia pueden haber sido escritos en 1400 a.C. Los últimos, Esdras y Nehemías, datan del año 450 a.C. Los textos del Antiguo Testamento fueron originalmente escritos en hebreo, pero algunos pasajes del libro de Daniel y Esdras y Jeremías fueron escritos en arameo y un dialecto persa de la Siria. El Nuevo Testamento o Segundo Testamento está escrito en griego koiné. Actualmente no existen manuscritos originales de los textos bíblicos. Sin embargo, han sobrevivido muchas copias antiguas. Algunos textos tempranos fueron escritos en piedra, como las tablillas de la ley. Más tarde los textos fueron copiados en cuero y aún más tarde en rollos de papiro. Desde el siglo II después de Cristo, los textos fueron reunidos en códices de papiro, cosidos juntos como libros. El texto hebreo completo más antiguo es el Códice de Leningrado, en la Biblioteca de San Petersburgo, que data del 1008 después de Cristo. Desde inicios del siglo II hasta el fin de la Edad Media, la Biblia también fue copiada en pergamino. Cerca del año 1950 de nuestros días, se encontró cerca de Jerusalén una cueva donde se hallaron unos rollos. Aquella cueva se denominó Qumran y allí se encontraron los rollos y manuscritos más antiguos que puedan haber. Aquellos se compararon contra los que ya se tenían y se pudo legitimar que se mantuvo durante miles y miles de años la misma autenticidad de lo que se quería escribir en estos rollos. Bueno, niños, ya con esto acabamos este análisis que hemos hecho sobre la Biblia. Solo recuerden que este ha sido un texto escrito durante miles y miles de años y que ha sido muy complicado para que llegara a nuestros días. Solo aprovechen y sepan que este fue escrito para que nosotros podamos tener y entender esa revelación de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros que somos sus hijos.